Hoy quiero invitarlos a que continuemos estudiando el libro de Proverbios. Recordemos que el libro de Proverbios nos trae una serie de principios de vida, una serie de principios de vida para aplicarlos y poder vivir con sabiduría. Y quiero compartirles hoy el segundo mensaje de nuestra serie, Viviendo con Sabiduría. Y el título del mensaje es Sabiduría en la humildad. La idea principal de ese mensaje es la siguiente: hay sabiduría cuando actuamos con humildad en cualquier circunstancia, porque así reflejamos el carácter de Dios. Este mensaje está basado en dos versículos de Proverbios, Proverbios 11:2 y Proverbios 16:18. Y los invito a que leamos juntos estos dos versículos. Dice Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Proverbios 16:18: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Sabiduría en la humildad. Vamos a hablar hoy de sabiduría, de humildad, pero para hablar de humildad necesitamos hablar necesariamente de orgullo. Y la Biblia se refiere a orgullo utilizando varios términos: arrogancia, altivez, jactancia, soberbia, vanagloria. Y yo creo que estos términos que utiliza la Biblia para referirse al orgullo describen, o más bien definen, el corazón de una persona que es orgullosa, el corazón de una persona que solamente busca su propia gloria y no la gloria de Dios. Yo creo que estos términos definen el corazón de una persona que es rebelde, que no se quiere someter a nada ni a nadie, y mucho menos quiere someterse a Dios. Y en la Biblia hay algunos personajes que actuaron con soberbia. La Biblia nos describe varios episodios de varios personajes que tuvieron esa actitud rebelde, que tuvieron esa actitud orgullosa, pero que Dios los llevó a humillarse. Y hay un episodio en la vida de un personaje en la Biblia que nos ilustra claramente lo que se describe aquí en estos versículos de Proverbios 11:2 y 16:18. Y este episodio en la vida de este personaje me voy a referir para desarrollar nuestro mensaje. Se trata de Nabucodonosor. Yo creo que aquí todos hemos escuchado de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el rey más poderoso de la tierra en su época. Él fue el rey de Babilonia. Y Babilonia, con todo su poder, conquistó muchos reinos. Entre ellos conquistó a Judá. Y en su conquista, Babilonia se lleva cautivos a muchas personas. Y entre ellas, esas personas cautivas que llevó a Babilonia, se llevó a 4 jóvenes muy famosos que nosotros conocemos: Ananías, Misael y Azarías, pero nosotros los conocemos por Sadrac, Mesac y Abednego. Y el cuarto joven que estaba dentro de ellos, de los que se llevó Nabucodonosor a Babilonia, estaba Daniel. Y Daniel llegó a ser tan importante en el gobierno de Nabucodonosor, del rey de Nabucodonosor, que llegó a ser consejero del rey. Y este episodio al que me refiero está relatado en Daniel capítulo 4. Y nos dice este episodio que Nabucodonosor tuvo un sueño y buscó a sus adivinos, a sus sabios, pero ninguno le interpretó el sueño, ninguno le dio su significado. Después llamó a Daniel, y Daniel, por medio de la revelación de Dios, le da el significado cuando Nabucodonosor le relata todo el sueño. Daniel, al ver el significado y conocer el significado del sueño y ver todo lo malo que le iba a pasar a Nabucodonosor cuando ese sueño se cumpliera, Daniel, dice la Biblia que Daniel se atemorizó, porque era tan malo lo que le iba a pasar al rey que Daniel tuvo miedo de decirle su significado. Pero aún así él se lo dijo.
Y en el sueño ve Daniel que Nabucodonosor iba a llegar tan bajo, que su caída iba a ser tan grande que Dios le iba a quitar la razón y lo iba a llevar a comportarse como un animal salvaje, como una bestia, dicen algunas versiones de la Biblia. ¿Y qué lo llevó a Nabucodonosor a llegar hasta allá? ¿Por qué Dios lo humilló tanto? Por el carácter que tenía Nabucodonosor, por su orgullo evidenciado en la soberbia y altivez que tenía Nabucodonosor. Pero ese orgullo de Nabucodonosor tuvo un origen, y el orgullo, y este origen siempre ha sido, el origen del orgullo siempre ha sido el mismo, en la antigüedad, y hoy sigue siendo el mismo. El origen del orgullo sigue siendo el mismo, porque en las personas el orgullo pues se evidencia en las mismas cosas, en altivez, en soberbia. ¿Y cuál fue el origen del orgullo? Y ese es mi primer punto, origen del orgullo. ¿Cuál fue el origen del orgullo que llevó a Nabucodonosor a su caída? El no reconocer a Dios. Cuando no reconocemos a Dios como lo que es, como el Dios todopoderoso, como el Dios que rige nuestras vidas, como el Dios que tiene el poder y tiene la autoridad para controlar absolutamente todo, cuando no reconocemos que es Dios el que nos ha llevado donde estamos, que es Dios el que nos ha permitido tener logros, que Dios es el que nos ha permitido tener todo lo que nosotros tenemos, cosas materiales, que Dios es el que nos ha permitido tener prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Nabucodonosor no reconoció a Dios y ese fue el origen del orgullo. Y cuando, después de que Daniel le interpreta, le da el significado a Nabucodonosor del sueño, Daniel se atreve a darle un consejo al rey, viendo que lo abajo que iba a caer Nabucodonosor, Daniel se atreve a darle un consejo. Mire que, y si alguien se atrevía a darle un consejo al rey y al rey no le gustaba, podía matarlo, llegar hasta la muerte. Y aún así, Daniel tuvo misericordia del rey y le da un consejo, y eso lo dice en Daniel capítulo 4, versículo 27. Dice: por tanto, yo ruego su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad, sea bondadoso con los oprimidos, tal vez su prosperidad pueda continuar. Daniel le da este consejo, pero Nabucodonosor lo escucha. Pero ¿será que Nabucodonosor lo lleva a su vida? ¿Lo aplica a su vida? Y en los versículos siguientes nos deja ver que el rey no tuvo en cuenta el consejo que Daniel le da. Y yo quiero hacer una pausa aquí. ¿Será que nosotros escuchamos a Dios? Yo creo que sí. Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios por cualquier medio, Dios nos está dando consejos a nosotros. Cuando nosotros oramos, Dios nos está dando consejos. Cuando nosotros abrimos la Escritura, Dios nos está dando consejos por medio de la Escritura. Pero ¿será que nosotros actuamos lo mismo que Nabucodonosor? Yo creo, se lo dejo para que cada uno reflexione y mire, ¿estamos siguiendo los consejos que Dios nos da? ¿Los estamos aplicando a nuestra vida para poder vivir una vida con sabiduría? Cada uno de nosotros se responde eso. Pero dice la palabra que después de Daniel darle ese consejo a Nabucodonosor, pasaron 12 meses. Dice el versículo 29, 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Miremos el énfasis que Nabucodonosor está expresando
en cada frase que él está diciendo en estos versículos. Dice, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, para desplegar mi esplendor. Está haciendo un énfasis en el yo y ahí está demostrando su altivez, su arrogancia, porque está jactándose de lo que él hizo sin tener en cuenta ni siquiera las personas que estuvieran involucradas en eso que él había conseguido, porque yo creo que para conseguir eso se tuvieron que involucrar muchas personas y mucho menos está teniendo en cuenta a Dios. Se parece, al escuchar a Nabucodonosor en estos versículos, se parece a alguien que de pronto conocemos, que se exprese de esa manera. No sé, de pronto alguien cercano, en nuestra familia, algún familiar. ¿O será de pronto un amigo que se expresa de esta misma manera? ¿O será de pronto, no sé, mi vecino, no sé, mi jefe, donde yo trabajo? O tal vez nosotros mismos nos escuchamos y a veces hablamos de esta manera. Nos centramos en nuestro propio yo y miramos que lo que nosotros hemos conseguido lo hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo. Si nosotros estamos hablando así y si tomamos lo que nosotros hemos conseguido sin tener en cuenta a Dios, estamos siendo orgullosos. Y ese es el origen del orgullo, cuando no reconocemos a Dios. Pero el orgullo no solamente tiene un origen, tiene una causa o tiene varias causas. Yo creo que Dios nos ha dado, y este es mi segundo punto, causa del orgullo. Yo creo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros muchas cosas o pocas cosas, pero siempre hemos recibido cosas de Dios. Dios siempre nos bendice con cosas materiales, con prosperidad familiar, con tener paz, tranquilidad. Dios nos ha dado logros, nos da talentos, nos da conocimiento, nos da una posición donde estemos, no sé, en su trabajo, en su empresa, nos da posesiones. Inclusive nos bendice a muchas personas con apariencia física. Hay más agraciados que otros y eso puede ser beneficioso, no sé, en cualquier momento de la vida de una persona con estas características. Pero eso puede ser causa del orgullo. Todo eso que hemos recibido de Dios puede ser causa para nosotros enorgullecernos. Depende de cómo nosotros lo tomemos. Todo aquello que hemos recibido de Dios, cuando no sabemos asimilar sabiamente eso, reconociendo a Dios y teniendo humildad, reconociendo que viene de parte de Dios, puede ser causa del orgullo. Tenemos que asimilar con sabiduría, teniendo humildad para reconocer que todo eso viene de Dios, porque eso puede convertirse en una maldición o una bendición. Depende de cómo nosotros asimilemos lo que Dios nos ha dado. Vamos a leer Daniel capítulo 4, versículos 10, 12, y ahí nos muestra cómo tomó Nabucodonosor lo que Dios le había dado. Dice, mientras estaba acostado en mi cama, estaba hablando Nabucodonosor, relatándole el sueño a Daniel. Dice, mientras estaba acostado en mi cama soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas, tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Mire la descripción que hace aquí la escritura de lo que se mostraba en el sueño. Un árbol frondoso, un árbol grande que se veía desde todo, dice que desde todas las partes, de cualquier parte de la tierra se veía ese árbol. Era tan grande, tan majestuoso que podían vivir las aves, que daba protección a los animales. Y el versículo 22 es la interpretación, es el significado que Daniel le da a esto que le está relatando Nabucodonosor. Dice, ese árbol es usted, su majestad.
Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Dios permitió que Nabucodonosor fuera un gobernante poderoso a nivel mundial en esa época. Dios permitió que Nabucodonosor tuviera mucha riqueza. Dios permitió que ese rey tuviera palacios majestuosos, entre ellos donde él vivía. Dios permitió que todo el reino donde él gobernaba dependiera de él para su sustento. Dios permitió que Nabucodonosor y su reino fuera estable, fuera poderoso, tuviera fuerza. Y todo eso era lo que representaba ese árbol. Pero lo malo fue que Nabucodonosor no tuvo en cuenta eso. Él pensaba que esto lo había conseguido él por su propia fuerza, por su propio conocimiento, y no tuvo en cuenta a Dios. Y esto que él tenía, prosperidad, riqueza, conocimiento, esto fue la causa del orgullo que lo llevó a la caída, que lo llevó a humillarse y a vivir durante un tiempo como un animal, sin razón. Dice la palabra que comía pasto como el ganado. Cuando nosotros no reconocemos a Dios, estamos siendo arrogantes, estamos siendo soberbios. Y lo dice en Proverbios 18:12, dice: la arrogancia va delante de la destrucción y la humildad precede al honor. Dios es tan maravilloso y precioso que Dios nos advierte a nosotros que tengamos en cuenta cuando tenemos prosperidad. Y mire que si lo llevamos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, Dios sabía que iban a tener prosperidad, que iban a tener buenas casas, que iban a tener ganado, que iban a tener riquezas. Y Dios les hace una advertencia al pueblo de Israel. Y esa advertencia aplica para nosotros hoy en día. Y esa advertencia está en Deuteronomio 18, 11, 14. Esa advertencia se la hace Dios por medio de Moisés y le dice: sin embargo, es el momento, Deuteronomio 8, 11 al 14, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas, los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado, edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata, tu oro junto con lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas, ¿qué?, orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios que te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Mire que si miramos el primer versículo dice: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. ¿Cuándo? En tu abundancia. Yo creo que en nuestra abundancia es cuando nosotros demostramos quiénes somos, cómo es nuestro carácter. Porque es mucho más fácil acercarse al Señor cuando nosotros tenemos necesidad que cuando nosotros tenemos abundancia y prosperidad en cualquier área de nuestra vida o en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hay prosperidad en nuestra vida, cosas materiales, una buena familia, tranquilidad, paz, me está yendo bien en el trabajo, nosotros creemos que no necesitamos a Dios. ¿Para qué necesitamos a Dios si es que nos está yendo bien? Pero mire que Dios en su misericordia a veces nos lleva a situaciones difíciles y nos saca de esa comodidad y nos lleva hasta allá a situaciones de escasez, a situaciones, de enfermedad, cualquier situación que sea difícil. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él, porque en medio de la prosperidad a veces nosotros no somos capaces de asimilar eso y nos alejamos de Dios. Y a veces vemos esas situaciones difíciles como que, oiga, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me está pasando eso? Es Dios en su misericordia llevándonos otra vez a Él, para que dependamos de Él, para que no nos alejemos. Entonces, cuando estemos pasando por una situación de eso,
Démosle gracias a Dios. Yo sé que es difícil, pero démosle gracias a Dios, porque es Dios en su misericordia atrayéndonos nuevamente a Él. Por eso la Escritura nos invita a tener una disposición, a tener una actitud diferente cuando tenemos prosperidad. Y eso nos lo describe aquí Jeremías 9:23. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud de la tierra, y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, lo he hablado. ¿En qué debemos jactarse? Dice la palabra. ¿En qué debemos vanagloriarnos? ¿En qué debemos enorgullecernos? En conocer al Señor, en entender al Señor. Allá sí debemos hacerlo. Allá sí debemos buscar enorgullecernos en eso, no en lo que tenemos, no en lo que hemos conseguido. Todo lo que Dios nos ha dado puede convertirse en maldición o en bendición, depende de cómo nosotros lo asimilemos. Si es con sabiduría, teniendo humildad para reconocer que eso nos lo ha dado Dios, es una bendición porque eso nos acerca a Dios. Pero si es con arrogancia, si es con orgullo, eso va a ser una maldición porque nos va a alejar de Dios. Todo lo que nos acerque a Dios es una bendición y todo lo que nos aleje de Dios puede ser una maldición para nosotros. Y si nosotros lo tomamos con una manera arrogante, aquello que Dios nos ha dado, esos logros que hemos conseguido, vamos a tener consecuencias. Y las consecuencias van a ser como la consecuencia que tuvo Nabucodonosor. Puede ser llevarnos allá a la destrucción, a perder cosas. Recuerde que Nabucodonosor perdió el poder y el control de su imperio tan poderoso cuando estaba en esa situación. Yo creo que alguien en una situación que perdió la razón y estaba viviendo como un animal no podía gobernar. ¿De qué manera? Si ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Entonces, la consecuencia del orgullo puede ser perder muchas cosas y puede llevarnos a la destrucción y puede llevarnos a humillarnos ante los hombres y ante Dios. Vamos a leer las consecuencias de la arrogancia de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, 31 y 33. Dice, mientras estas palabras aún estaban en su boca, ¿cuáles palabras? Las palabras que se está refiriendo el versículo 30, donde Nabucodonosor expresa y dice, mire esta majestuosa ciudad, que yo la edifiqué con mi gran poder para que fuera mi residencia real, para mostrar mi esplendor. Estas son las palabras a las que está refiriendo este versículo. Dice, mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera. ¿Hasta qué? Hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Y el versículo 33 describe la sentencia, describe el cumplimiento de aquello que se había mostrado en el sueño. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Pensemos por un momento, ¿cuál era la apariencia de Nabucodonosor con esta descripción que hace aquí? ¿Se imagina a una persona en esa situación? Dice que con el pelo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave.
Pensemos e imaginémonos, no sé, cada uno tendrá su imaginación para poder en su imaginación hacerse una imagen de Nabucodonosor en esa situación. Pero lo importante aquí, lo que queremos resaltar aquí es que hasta dónde llegó la humillación de Nabucodonosor. Él es el rey más poderoso de la tierra y Dios le quitó la razón para que viviera como un animal, que viviera como una bestia. Mire la consecuencia de la soberbia, del orgullo evidenciado en la soberbia y la altivez de una persona. Y más en ese rey, yo me imagino a toda la corte que él tenía, a todas las personas que le servían, ¿cómo lo mirarían? Imagina a mi rey viviendo como un animal, porque dice que lo mojó el rocío del cielo y comía pasto como el ganado. Debemos de tener en cuenta aquí que nuestro orgullo, nuestra soberbia nos puede llevar a perder cosas y a ser humillados tan bajo como nosotros, como Dios quiera hacerlo. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso. Y aún en esa situación, Dios nos da una oportunidad. Y aquí, en el versículo 32, se ve que Dios le da una oportunidad a Nabucodonosor para restaurar su vida y volverle a dar ese gobierno, ese control sobre su imperio que él tenía. Dice el versículo 32 en la parte final: durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna. Dios le da la oportunidad para que cuando él reconozca que el Altísimo gobierna, Dios restauraría su vida. Pero ¿cómo iba Nabucodonosor a reconocer a Dios si su razón estaba perdida? Vemos ahí también la gracia de Dios, porque Dios lo restaura, pero Dios dice que Él va a restaurar su reino cuando su razón sea restablecida, pero no lo puede hacer. Entonces Dios mismo en su gracia, en su misericordia, le devuelve la razón. Es Dios el que lo hace. Mire que Dios nos pide cosas, pero Él mismo nos da las herramientas para que nosotros podamos hacerlas. Cuando Dios nos dice, sean santos, Dios nos da las herramientas para que nosotros actuemos de esa forma. Tenemos el Espíritu Santo que Él nos da para poder hacer lo que Él nos pide. Y Dios le estaba diciendo, eso Nabucodonosor actuará de esta forma hasta que recobre la razón. Pero Dios mismo le devolvió la razón para que esta situación cesara. Dios es maravilloso, Dios es precioso, es la gracia de Dios mostrada ahí. Pero en esa gracia Dios le da una oportunidad a Nabucodonosor, pero Dios también nos da una oportunidad para que nosotros, si somos orgullosos y si ese orgullo nos lleva hacia una caída, Dios nos da una oportunidad. Y hay un antídoto para el orgullo, ese es mi cuarto punto. Antídoto para el orgullo. ¿Cuál es el antídoto para el orgullo? Es la humildad. Y la humildad empieza cuando reconocemos a Dios, cuando tenemos la sabiduría para reconocer que Dios es el que gobierna nuestras vidas, que Dios es el que controla toda nuestra vida y que Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Ese es el antídoto para el orgullo. ¿Y por qué yo digo antídoto? Podría decir remedio, pero yo creo que cuando nosotros decimos antídoto, yo pienso en el veneno de una serpiente. Y cuando de pronto alguien es mordido por una serpiente, no va a la farmacia y dice, revéndame un remedio para que el veneno de la serpiente no haga efecto en mi cuerpo. Dice, va a buscar no un remedio, va a buscar ¿qué? Un antídoto. Porque el orgullo es como un veneno que destruye. El orgullo es como un veneno que destruye. El orgullo destruye vidas. El orgullo destruye relaciones. El orgullo destruye matrimonios. El orgullo destruye empresas, asociaciones. El orgullo destruye
comunidades. El orgullo destruye inclusive naciones. Puede ser tan destructivo que puede llegar a destruir naciones. Y yo creo que nosotros aquí tenemos ejemplos, conocemos muchos ejemplos de matrimonios que se han destruido por el orgullo. Porque ninguno de los dos quiere ceder. Porque hay tanta prepotencia en alguna de esas personas que conforman el matrimonio que no cede. ¿Por qué? Porque es altivo y quiere que sus propósitos o quiere hacerse notar más que el otro. Se destruyen empresas porque no llegan a ponerse de acuerdo los dos, porque uno de los dos quiere una pretensión egoísta. Se destruyen inclusive naciones porque el gobernante es tan soberbio y tan altivo que quiere imponer sus ideas egoístas para conseguir para su propio beneficio. Y yo creo que, no sé, muchos de nosotros conocemos ejemplos de nuestros amigos, familiares, donde el orgullo ha actuado y ha destruido esas relaciones. Inclusive el orgullo puede destruir nuestra vida. Depende de nosotros cómo tomemos y cómo asimilemos lo que Dios nos ha dado. Miremos cuán destructivo puede ser el orgullo. Pero Dios nos da una oportunidad y da un antídoto para el orgullo, que es la humildad. Y es lo que se muestra en los versículos 1 al 3 de Daniel 4. Y es cuando el rey Nabucodonosor fue restaurado. Cuando Dios le devuelve la razón a Nabucodonosor, él actúa con humildad. Y aquí del versículo 1 al 3 nos relata que Nabucodonosor, después de ser restaurado, él le envía un mensaje no solamente al imperio que él gobernaba, sino que él le envía un mensaje a todo el mundo, dice la palabra, para que todo el mundo supiera por lo que él había pasado por su orgullo y cómo Dios lo había restaurado. Y vamos a leer versículos 1 al 3 de Daniel 4. Dice, Daniel le está enviando el mensaje a todo el mundo. Dice, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo: paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas de que el Dios Altísimo ha realizado. Quiero que conozcan que todas las señales. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Quiero que notemos aquí el contraste en estos versículos de lo que está expresando Nabucodonosor con lo que él estaba expresando en el versículo 30, cuando en su soberbia y en su altivez estaba diciendo y haciéndose notar que él era el que había edificado, que él era el que había hecho prosperar su reino. Y mire aquí la humildad con que él está enviando este mensaje. Es maravilloso. Yo pienso que es muy precioso cuando nosotros vemos que alguien que ha renegado de Dios, que alguien que no ha conocido a Dios, que alguien que no quiere acercarse a Dios y después lo conocemos y se exprese de esta manera de Dios. Miren lo que él está diciendo. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y maravillosas del Dios Altísimo. Después que él era un rey pagano, ahora él está refiriéndose al Dios como el Dios Altísimo. Y él sigue alabando al Señor y él sigue exaltando al Señor en los últimos versículos de Daniel 4, versículos 34 y 35. Dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Dios Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Mire la humildad con que Nabucodonosor se está expresando de Dios. Esta es la verdadera humildad demostrada en una persona.
con esa descripción que hace del Dios Altísimo. Dice: su dominio es perpetuo y eterno su reino. Estaba reconociendo que Dios domina todo, que su dominio es perpetuo, que su dominio es eterno. Estaba reconociendo que Dios es más grande que todos. Dice el versículo 35: todos los hombres de la tierra son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Mire que Nabucodonosor estaba reconociendo la soberanía de Dios, estaba reconociendo el poder de Dios, estaba reconociendo que Dios controla todo, estaba reconociendo la majestuosidad de Dios. Y por eso dice en el versículo 1 que él alababa a Dios, que él adoraba a Dios. Estaba demostrando verdadera humildad, genuina humildad. Y vuelvo a repetir, yo creo que es muy precioso ver a una persona expresarse de Dios así, de esta manera, cuando no lo ha tenido en cuenta, cuando inclusive ha renegado de Él. Una genuina humildad estaba demostrando aquí Nabucodonosor. Pero puede haber genuina humildad, pero también puede haber una falsa humildad. Puede haber falsa humildad. Y hay varias personas que se expresan de una manera tal que solamente es apariencia, pero hay una falsa humildad en eso que están expresando. En la Escritura se nos muestra a los fariseos, y cuando nosotros pensamos en una humildad falsa, pensamos en los fariseos, porque en la Biblia se nos deja ver que los fariseos tenían una apariencia y decían una cosa y hacían otra. Era falsa humildad. Pero esa situación, esa característica no solamente se puede ver en los fariseos, que puede verse en personas comunes, como nosotros, o no sé, como alguna otra persona que nosotros conozcamos. Pero no vayamos tan lejos. Puede haber en nosotros también falsa humildad. Y esa falsa humildad se revela porque el propósito de esa falsa humildad es conseguir logros siempre egoístas para sus propios beneficios. Esa falsa humildad se puede presentar, no sé, en cualquier entorno donde cualquiera de nosotros nos encontremos. En nuestra familia, para querer inclusive tener autoridad sobre los otros miembros. En la empresa, para poder escalar posiciones. Inclusive en la iglesia, nuestra iglesia. Me estoy refiriendo en la iglesia cristiana. Puede presentarse una situación como esas. Entonces, pidámosle a Dios que nuestra humildad sea realmente genuina, para que de esa manera adoremos a Dios y para que de esa manera Dios nos bendiga. Y todo lo que hemos relatado en este episodio de la vida de este personaje se cumple el principio que relatamos en los versículos 11:2 y 16:18. Mire que el principio descrito aquí en Proverbios 11:2 y 16:18 está totalmente evidenciado en este episodio de la vida de Nabucodonosor. Se cumple totalmente. Él fue humillado por su soberbia y él fue exaltado cuando fue humilde ante Dios. Y hoy Dios nos quiere dar una lección con esto, a cada uno de nosotros. ¿Cómo tomamos lo que Dios nos ha dado? ¿Con humildad o con orgullo? Y el orgullo, recuerde que el orgullo lleva a la destrucción, lleva a perder cosas. Pero yo creo que el orgullo aquí nos estaba relatando en la vida de Nabucodonosor que él perdió cosas materiales. Él perdió el control de su imperio. Pero el orgullo nos puede llevar a perder cosas más trascendentales en nuestra vida. Cosas más importantes en nuestra vida. Y cuando hay orgullo, orgullo que no reconoce a Dios, orgullo que no tiene en cuenta a Dios, un orgullo y una soberbia que no tiene en cuenta nuestra condición delante de Dios, un orgullo y una soberbia que nos lleva a decir que no necesitamos a Dios,
y no reconocer que lo necesitamos para que Él nos cambie la condición de pecadores. Ese orgullo y esa soberbia nos va a llevar a perder no solamente cosas materiales, sino a perder la oportunidad de estar con Él. Nos va a hacer perder la oportunidad de tener una vida eterna con Él. ¿Qué queremos nosotros? Enorgullecernos y no reconocer a Dios y alejarnos de Dios y ser humillados, no solamente aquí en la tierra, sino que ese principio se va a cumplir cuando nosotros no reconocemos a Dios, que Él lo necesitamos para que cambie nuestra condición de pecadores. Cuando no reconocemos esa situación, vamos a ser humillados cuando termine todo, y esa humillación se va a ver en condenación. Pero Dios nos da una oportunidad para que nosotros actuemos con humildad y lo reconozcamos a Él, que lo necesitamos para que Él cambie nuestra condición de pecadores y nos lleve a vivir una eternidad con Él. Depende de lo que nosotros, cómo le respondemos a Dios. Esto sucederá, esto será una realidad, porque el principio se va a cumplir, el que se dice en Proverbios: todo el que sea soberbio será humillado, porque vendrá un día en que Dios juzgará a todos, a cada uno de nosotros, juzgará nuestra soberbia, nuestra altivez. Y eso lo dice en Isaías, capítulo 7, capítulo 2, versículo 12. Dice: pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará a todo el que sea enaltecido. Ese día Dios castigará la soberbia y Dios condenará y llevará a juicio eterno, alejado de Él, a personas que han sido orgullosas y soberbias al no reconocer a Dios, al no reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, al creer que su vida, sus obras lo van a salvar, al creer que es bueno y solamente eso es suficiente para que Dios le dé la salvación. Dios hoy nos deja este mensaje para que reflexionemos. Miremos cómo está nuestra vida. Cada uno de nosotros ve cómo está viviendo nuestra vida, la vida de cada uno. ¿Estamos siendo orgullosos o estamos siendo humildes, reconociendo a Dios en todo lo que Él hace, en cada una de las cosas que vivimos en nuestra vida diaria? Dios permita que Él nos ayude a vivir con humildad para que seamos bendecidos y para que todo lo que Dios nos dé sea una bendición y nos acerque más a Él, que nos permita depender más de Él y que lo que tenemos no sea una maldición y nos aleje totalmente de Él. Dios bendiga su palabra. Los invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de este mensaje. Señor, muestra nuestra vida, muestra nuestra condición de vida en este momento. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Será que ni siquiera tenemos esa disposición o esa sensibilidad para mirar cómo está nuestra vida? A veces somos orgullosos, pretenciosos, vanagloriosos. Somos orgullosos con lo que tenemos y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos actuando de esa manera, de una manera soberbia con las demás personas, mostrándonos a nosotros, mostrando lo que tenemos sin reconocer a Dios. Padre, hoy te pido que nos hagas humildes, así como el Señor Jesús fue humilde teniendo absolutamente todo, siendo el Dios todopoderoso y eterno, vino y murió por nosotros. Queremos reflejarte a ti, que seamos humildes como el Señor Jesús, ese ejemplo que tú nos dejaste, Señor. Padre, también te pido perdón, amado Señor, porque
A veces demostramos ese orgullo y esa soberbia sin darnos cuenta. Haznos tan humildes, Señor, para de esa manera agradarte y honrarte, Señor. Padre, muéstranos cada día, Señor, cómo es nuestra reacción delante de cada situación, Señor. Si reaccionamos humildemente o si reaccionamos con orgullo, con soberbia, Padre. No permita, Señor, que si tenemos algún grado de orgullo y soberbia en nuestra vida, que eso se siga aumentando. Más bien, amado Señor, permita que eso se borre de nuestra vida, se quite de nuestra vida y podamos vivir una vida en humildad, Señor. Porque tú dices que el que se humilla será exaltado, pero que el que se enaltece será humillado. Padre, gracias por hablarnos hoy, Padre. Ayúdanos a vivir una vida que te honre, una vida que te agrade a ti, Señor, una vida de oración y honra a ti cada día, Señor. Permítanos enaltecernos y enorgullecernos solamente en conocerte y entenderte cada día más, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.